Listo. Bueno, ya estamos en vivo ahora sí. Excelente. Bueno, buenos días. Me llamo Paloma. Formo parte del equipo del programa académico Psicología y Género. Les doy la bienvenida a quienes nos ven por el live. Y claro, por de nuevo con una de tus conferencias que son enriquecedoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a la última conferencia del ciclo de conferencias impartidas por Luis Guerra, en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Luis, ¿nos quisieras comentar de qué se trata esta última conferencia? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Paloma. Ya nos encontramos de nuevo por aquí. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de violencia digital, pero aterrizado un poco a lo que nosotros como hombres hemos hecho históricamente, hacemos y reconocer como precisamente espacios de violencia generadas en redes sociales mediante Internet. Vamos a hablar un poquito sobre la ley Olimpia y unas cosillas por ahí interesantes. Efectivamente es la última participación que tenemos con ustedes por este momento, pero siempre agradecerles mucho la participación, que abran el espacio para nosotros también, y a nombre de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del municipio de Puebla, también un agradecimiento enorme por este trabajo en colectivo que pudimos generar. Gracias a ti, Luis, porque sin tu ayuda, créeme que eso no sería el espacio. Gracias. Bueno, sin más que decir por mi parte, te agradezco y te dejo con el espacio. Muchísimas gracias. Vamos a poner por ahí unas diapositivas que están un poquito sencillas, porque en realidad son las que utilizamos para los talleres, pero no las tengo como tan actualizadas. Por ahí las pueden ver. Es masculinidades y redes sociales, como hablamos del tema desde aquí de la Secretaría. Siempre hacemos un recorrido rapidísimo, introductorio, en la siguiente diapositiva, en la 2, donde pueden ver que hablamos nuevamente sobre sexo-género para poder entender cómo estas dinámicas que suceden en la vida cotidiana, para no hablar de vida real, sino de una vida más cotidiana, se reproducen en la vida online, en la vida en redes sociales, en la vida en Internet. Entonces, las mismas dinámicas que estamos viviendo en lo cotidiano, las estamos reproduciendo en Internet o en la vida online. Lo mismo que sucede en la vida offline, sucede lo mismo dentro de la vida online, pero incluso de manera exponencial, ¿no? Es decir, la violencia de género en redes sociales puede ser aún más fuerte porque puede involucrar a más personas. No deseo detenerme como a la explicación de la distinción entre sexo-género y estas cosas, precisamente porque el espacio en el que estamos seguramente ya habrán trabajado y abordado mucho el tema. En la siguiente diapositiva tenemos como la distinción en lo binario, que también cuando hablamos en la primera sesión sobre masculinidad es la postura que manejamos desde aquí de la Secretaría, o al menos desde el departamento, más específicamente, es que este tipo de discriminación y violencia de género sucede precisamente por la distinción binaria que tenemos los seres humanos en muchos aspectos, ¿no? Es decir, tendemos a dividir las cosas en dos conceptos que parece que se oponen, pero que se necesitan para existir, como es el día y la noche, arriba y abajo, bueno y malo, y en el último caso tenemos lo masculino y lo femenino. Teniendo en cuenta que no estamos hablando directamente de hombres y mujeres, que simbólicamente representa lo masculino y lo que representa lo femenino. El gran problema con esto es que hemos jerarquizado una sobre la otra, colocando una como positiva frente a la otra como negativa. En el caso de día y noche, pues gracias también al capitalismo y a toda la red económica que tenemos, el día se privilegia sobre la noche porque es el lugar en donde se genera trabajo, se generan bienes, se generan servicios. Lo mismo en arriba y abajo, sobre todo en cuestiones institucionales, donde la jerarquía de quien está arriba representa un poder muy importante sobre el que está abajo. Por supuesto, en bueno y malo hay una clasificación per se, y en la que sigue pues podemos ver a masculino y femenino presente. Ya hablábamos hace tiempo que en la distinción de blanco y negro, por ejemplo, también se hace una distinción jerárquica, o en rico y pobre, y por eso es que hablamos de clasismo, de racismo, y en nuestro caso de machismo.
teniendo en cuenta que no se trata de una ofensa, porque por ahí me ha tocado en redes, muchos hombres mencionan que el término de misoginia o el término de machista es una ofensa, cuando no, es decir, incluso desde la definición formal, no se habla de un insulto o una ofensa hacia otra persona, sino más bien es una forma que tenemos de pensar o de actuar, y podemos hablar de pensamientos machistas, de acciones machistas, y en realidad cuando alguien nos dice que eso que estamos diciendo o que eso que estamos haciendo es machista, más bien nos está haciendo una anotación, ¿no? Nos está poniendo o subrayando algo para que nosotros lo notemos y podamos generar una reflexión. Es una invitación que se nos está haciendo. Pero actualmente hablamos de machismo y todos nosotros, los hombres sobre todo, saltamos como ofendidos porque nos dijeron machistas, cuando el sujeto político del machismo en toda la historia hemos sido nosotros los hombres. De ahí que es algo que nos cobija a todos y a todas, y todos y todas tenemos que reflexionar constantemente sobre cómo ejercemos el machismo y desde dónde. Y que nadie está exento, ¿no? Es decir, no hay una persona que al día de hoy sea perfecta, sea totalmente un modelo a seguir, porque es algo que nos sigue pasando a todos y a todas. Solamente tenemos que empezar a desestructurarlo o a intentar desentenderlo a como lo hemos entendido hasta hoy. Yo estoy aquí a un ladito con mi teléfono, pues si hay dudas, comentarios, participaciones, lo que sea, yo voy revisando los comentarios en vivo para que me pueda ir deteniendo y podamos platicar. Y recordarles que también esta presentación pues va a quedar en vivo, va a quedar guardada ahí en la página de Psicología y Género de la UAP para que puedan revisarla en el momento en que gusten. Entonces, por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. A ver si por ahí eso está masculino, femenino, y entender también muy bien que cuando hablamos de masculino y de femenino, no estamos hablando precisamente de cuerpos masculinizados per se, o cuerpos que tienen pene, y en femenino cuerpos que tienen vulva, porque ya sabemos que existen un montón de posibilidades en la realidad humana que hasta apenas se están visibilizando, sino que más bien vamos a hablar de los espacios que se han masculinizado. Como el coche, por ejemplo, el vehículo es algo que se ha masculinizado a lo largo de la historia desde su aparición, porque quienes podían acceder a vehículos, quienes podían manejar, éramos nosotros los hombres. Y actualmente hay índices que nos representan, nos demuestran que bajo nuestras manos están muriendo muchas personas detrás del volante, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de violencia digital, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando nuevamente de un espacio social, que es un espacio público, además, y que tenemos que determinar muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de violencia digital o violencia de género. La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones nos dice que se refiere a los actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las famosas TICs, que pueden ser en plataformas de redes sociales y correo electrónico, y que causan un daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública, y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Pongo ahí el comercialote de Black Mirror para que puedan revisarlo quien no lo ha revisado. Es una serie en Netflix que hace alusión precisamente a la pantalla de nuestros teléfonos, a las pantallas de las televisiones, de las computadoras en general, que cuando están apagadas, pues es como si fuera un espejo negro. Nosotros podemos vernos a través del reflejo de estos teléfonos y de estas pantallas. Y pues Black Mirror plantea precisamente es una serie distópica. La distopía es lo opuesto a la utopía. La utopía, como bien sabemos, es un futuro donde se prometen un montón de beneficios y un montón de la paz mundial, por ejemplo, mientras que la distopía es un género literario, un género narrativo que pretende un futuro no tan alejado, pero sobre todo bastante catastrófico, por decirlo de algún modo. Y Black Mirror representa como esta relación con la tecnología y los desastres sociales que pueden pasar. Yo recomiendo sobre todo las primeras temporadas, yo soy fan de las primeras, ya la última temporada no me agradó tanto de manera personal porque siento que toca temas ya mucho más personalizados y no generalizados, ¿no? En la primera serie
en las primeras temporadas trata de representar algo que es común a todos y a todas las personas que habitamos este mundo. Y en específico recomiendo mucho el capítulo de Oso Blanco, porque de hecho lo utilizaba para este taller con los chicos de secundaria. Empezábamos a ver el capítulo y hacía pausas para poder ofrecerles explicaciones sobre violencia digital. ¿Por qué hablo de este capítulo? Por ahí quien esté familiarizado ya con el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, me parece que Oso Blanco es una forma bastante interesante de poner en un contexto contemporáneo actual esta dinámica de un castigo similar a la falta, como nos menciona Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Antes, en la edad, para el siglo XVI, más o menos siglo XVII, tengo entendido hacia atrás, la falta que cometía algún ciudadano era reprendida con algo similar a lo que había cometido. De manera que si alguien robaba, le cortaban la mano durante la Edad Media. Y la ausencia de la mano le causaba en el sujeto revisar constantemente que había cometido una falta y además públicamente todo mundo podía saber la falta que había cometido este sujeto. Vigilar y Castigar pretende precisamente hacer una crítica a este tipo de castigos que se generan en muchos espacios, donde el castigo va similar a la falta. En Oso Blanco van a poder ver algo similar, no quiero hacer spoilers porque es muy buena, pero por ahí les dejo el tip de que pueden hacer un trabajo, un ensayo o algo crítico respecto a estos dos temas. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, veremos cómo hay diferentes tipos de violencia digital. Bueno, primero aquí hay un video que les vamos a poner adelante. Podemos pasar a la siguiente página. Se llama Sunshine y le ponen violencia de género Sunshine y ya va a salir. Y también hay un montón de páginas, ahorita lo voy a poner en comentarios en YouTube, que abordan el tema de la violencia digital. La violencia en línea contra las mujeres en México, que es un reporte que se hace para la ONU, me parece que en 2019, si no estoy mal, o 2017, reporta que el 66% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido alguna forma de violencia en general. Y pasando a la siguiente diapositiva, por favor. El video que les iba a poner anteriormente es Pantallas Amigas, porque veo que ya lo están comentando. Y es una campaña muy grandota de España, en Madrid, donde abordan el tema de violencia digital de una manera muy, muy interesante. Es un video animado y que también me gusta comentar como todas estas cosas para que ustedes como profesionistas, que personas que se van a graduar, personas que están trabajando o estudiando el tema de psicología y que tiene relación con violencia digital, pues puedan llenarse de herramientas también para socializar el tema y compartirlo. Aquí hay algunas formas que este mismo reporte que mencionaba hace ratito desglosa las categorías, las definiciones y las formas de ataque. También me gusta mucho cuando hago estas pláticas hablar un poquito sobre la responsabilidad que tenemos todas las personas con nuestro teléfono. Es decir, es importante entender que el teléfono, una cuenta de correo electrónico, todo lo que movemos en espacios digitales está en responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que hacernos muy responsables desde la información y el conocimiento de lo que hacemos. Por eso la primera forma de violencia puede ser un acceso no autorizado, como intervenciones y controles de acceso. La definición nos dice que son ataques a las cuentas o dispositivos de una persona de forma no autorizada, que puede implicar tanto la obtención no autorizada de información o restringir el acceso. Las formas más comunes pues, son robos de contraseña, programas espías, intervención escucha en sus dispositivos, el robo del equipo, el bloqueo de acceso propio, el phishing, que ahorita vamos a ver qué es, y la infección por virus o keyloggers. Es muy importante entender esta responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros equipos, porque ya no se vale que ahorita como hombres, sobre todo, nos permitamos este pretexto de que las nudes de alguien que me las pasó se colaron o se filtraron porque me robaron mi equipo celular o porque me quitaron mi contraseña. Es muy importante entender que el teléfono tiene que tener una contraseña única y personal siempre y que todos los elementos que estén guardados, sobre todo aquellos que son de carácter íntimo, de carácter privado, de carácter que no son nuestros, es decir, fotos que me compartieron o que alguien me compartió, es muy importante tenerlos guardados en la memoria del teléfono, entendiendo que si alguien me lo roba, va a poder formatear el equipo y volverlo a utilizar, pero toda la información que está guardada en el teléfono
se va a borrar, se va a eliminar por completo. Incluso ya hay teléfonos como el Huawei que tienen caja fuerte para guardar contenido delicado, de manera que si alguien me roba el teléfono, al momento del formateo por la contraseña se va a eliminar completamente y no voy a correr el riesgo de que contenido mío o de otras personas se esté filtrando. Eso es algo muy importante que tenemos que reconocer. Y en el tema del phishing, hay a veces algunas plataformas que nos mandan correos con toda la vestimenta de alguna plataforma, como puede ser de los bancos, o puede ser de Netflix o de alguna situación donde me están pidiendo mi contraseña. Lo que podemos hacer nosotros es meter la contraseña y darnos cuenta de que en realidad es un programa espía. Es un correo electrónico que se hace pasar por otra plataforma o por otra institución para obtener nuestros datos. Importante también recordar que ningún banco, ninguna empresa nos va a solicitar nuestro correo bajo nuestra contraseña bajo ninguna circunstancia. La contraseña siempre es personal. Entonces, este sería como la pequeña introducción para ir iniciando en los demás tipos de violencia, tomando en cuenta que todo lo que se queda guardado en la tarjeta SD y en el SIM, en el chip del teléfono, en el caso de contactos, va a permanecer intacto si nos roban el teléfono. Y es muy importante que ahí esté solamente la información que no nos interesa, que no hay problema que otras personas vean, toda la información que no es de carácter delicado, por decirlo de algún modo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Para la siguiente categoría se habla de control y manipulación de la información y qué es el robo o obtención de información que puede implicar la pérdida del control sobre la misma. En los tipos podemos ver cómo borrar, cambiar o falsificar datos personales, que puede ser una foto o un video, tomar fotos o videos sin consentimiento, aunque no sea necesariamente de contenido sexual, y el control de cuentas en plataformas digitales. Aquí podemos hablar un poquito más en torno al tema de hacerse pasar por otras identidades, como falsificar datos personales, fotos o videos, tomar fotos de redes sociales de algunas personas para hacernos pasar por esa identidad, tomar fotos o videos sin consentimiento, que es algo que sigue sucediendo mucho, sobre todo en el municipio de Puebla todavía, en casos de acoso sexual, donde muchos hombres están tomando fotos, están tomando videos de personas. Incluso se ha notado en el transporte público que se toman fotos debajo de faldas, a veces incluso en el pie, pueden colocar el teléfono. Entonces, es una problemática todavía de acoso que está sucediendo a grandes rasgos y que tiene que ver precisamente con una negativa por parte de nosotros a realizar este tipo de acciones. Es importante mencionar también que no nada más tiene que ser contenido sexual el que estamos compartiendo o tomando o grabando, pero que sí es muy importante que en el caso de funcionarios y funcionarias públicas, en el caso de policías, nosotros como ciudadanos sí tenemos el derecho de grabar y de tomar video si sentimos que están atropellando nuestros derechos. Entonces, en ese caso, no se vale que el policía o la policía nos diga que si lo grabamos vamos a tener alguna sanción, porque es totalmente erróneo. Tenemos nosotros todo el derecho de grabar a la persona, no como persona, sino como servidor público. Entonces, de ahí tenemos toda la razón o todo el derecho de poder tomar fotos, videos, si sentimos que nuestros derechos se están lacerando. La siguiente, por favor. No quiero como dormirlos demasiado con la charla. En la siguiente está el suplantación y robo de identidad, que ya tiene que ver con crear perfiles o cuentas falsas, usurpando la identidad de otras personas o de otros sitios, hacerse pasar por una persona, incluso usando su propia cuenta para hacer comunicaciones, el robo de identidad, dinero o propiedad. Y en definición tenemos el uso o falsificación de la identidad de una persona sin consentimiento. Siempre en estas charlas me gusta mucho comentar una anécdota personal, porque también es importante hablar de algunas cosas personales, donde una compañera de secundaria, que yo no vi desde que terminamos la secundaria hasta hace apenas un año, me parece, de repente me mandó solicitud en Facebook. Nos dice por ahí Diana Vallardes que a los hombres les enseñan a construir su hombría a partir de transgredir a otras personas. Claro, y es muy importante, me parece, que ahora hablemos de cómo nos insultamos en redes sociales, cómo utilizamos también las redes sociales, más allá del género un poco, para a fuerza tener la razón, para demostrar nuestra valiosísima opinión. Ahorita hablaremos también de eso, sobre todo en el caso de los hombres. Pero les contaba esta anécdota donde una compañera me mandó solicitud de amistad después de muchísimo tiempo. Yo la acepté y de repente me empezó a escribir por inbox, ¿no? Empezamos a platicar.
cosas muy sencillas como cómo estaba, qué estaba haciendo, y de repente me di cuenta que estaban usurpando su identidad. Y en realidad todo esto terminó, para no hacer el cuento largo, con una denuncia en fiscalía, porque en realidad era el esposo de mi excompañera que estaba usurpando su identidad para saber si ella le estaba siendo infiel o no, y con quién, y en dónde, y un montón de cosas relacionadas con violencia sexual y emocional, que tiene que ver con celos, por ejemplo, excesivos, el control de la otra persona de manera excesiva, y lo que estaba haciendo esta persona pues era usurpar su identidad y juraba y perjuraba que yo era pareja de su ex esposa, ¿no? Después de esto terminé con amenaza de muerte, ya sabían en dónde vivía, terminé en la fiscalía haciendo una denuncia, y no tanto por mi propia seguridad, nuevamente porque yo tenía cómo defenderme, sino que en este momento la seguridad, quien estaba más en riesgo era mi ex compañera, precisamente porque casi la tenían privada de la libertad. Y el teléfono, a través de la usurpación de su identidad, pues estaban tratando de acceder a cosas íntimas, a cosas personales, que tenemos que recordar nuevamente que dentro de una relación personal, por más que estemos en una relación, hay cosas de la intimidad del otro que pueden y que deben mantenerse en la intimidad de la otra persona. Y que nosotros históricamente pues hemos tenido el control de las relaciones desde este tipo de violencias. Entonces siempre me gusta comentar esta experiencia que se tuvo, precisamente para que tengan nuevamente otras herramientas. No aceptar a personas en redes sociales si no tienen amigos en común, si no se conocen al menos de vista en algún momento, y evitar a toda costa tener perfiles totalmente públicos donde cualquier persona nos pueda encontrar. Yo, por ejemplo, mi Facebook trato de tenerlo que solamente amigos de amigos puedan mandarme solicitudes de amistad. De esa manera me ahorro muchísimos problemas, y trato de tener dentro de mis redes sociales personas que realmente conozco, personas con las que realmente he convivido, he visto al menos de alguna vez, o sé que la conozco o le conozco porque es amigo de algún amigo y hay algo que me haya interesado de esta persona, desde el trabajo, lo laboral, incluso lo académico. Pero teniendo muy en cuenta que en redes sociales somos muy vulnerables, sobre todo en que usurpen nuestra identidad. La siguiente, por favor. Número 4 tiene que ver con la vigilancia constante a las prácticas, la vida cotidiana de una persona o de la información, ya sea pública o privada, independientemente de si la persona involucrada se da cuenta o no de la acción en su contra. Ya sea que la persona se dé cuenta o no de esta siendo acechada, que es el monitoreo o el acecho. Es el famoso stalker, ¿no? Estar stalkeando constantemente a las personas, sobre todo cuando vamos a iniciar una relación amorosa o cuando ya tenemos una relación y estamos viendo a quién le da like, quién le comenta, quiénes son sus amigos, a dónde sale, en dónde se encuentra a cada momento. Es un tipo de stalkeo que termina acechando y monitoreando a las personas, y que puede darse desde cámaras de vigilancia, que también se ha dado mucho con cámaras de vigilancia escondidas, identificación de ubicación por medio de imágenes, y esta es otra herramienta, otro consejo que les doy a las personas que nos están viendo. En su cámara, en la mayoría de los teléfonos actuales, tienen que desactivar la geolocalización de las imágenes. Muchas de las imágenes, cuando tomamos foto, guardan un metadato de dónde fue tomada, en qué fecha y en qué hora. Y nuevamente, si nos roban el teléfono o acceden a nuestra galería, van a poder saber en qué espacios nos hemos movido. Y es un tipo de violencia como el ciberestalqueo, como estar stalkeando a las personas constantemente para poder obtener datos de su vida privada. En la siguiente, por favor. En la número 5, tenemos el discurso que refleja patrones culturales que asignan un rol secundario o únicamente reproductivo a las mujeres y a otros cuerpos, y que son expresiones discriminatorias en general. Pueden o no incitar a la violencia, y es una forma de violencia simbólica basada en las ideas preconcebidas tradicionales del género, y que pueden ir desde comentarios abusivos, discursos lesbo-homofóbicos, insultos electrónicos, coberturas discriminatorias de medios de comunicación. Aquí quiero hacer un paréntesis un poquito más extenso, porque primero hay que hablar o definir violencia simbólica. Cuando hablamos de violencia simbólica, es todo aquello que ya hemos tenido incorporado
en la mente de las personas, en nuestra forma de comunicarnos, y que perpetúa estereotipos negativos de género. Como por ejemplo, en mensajes publicitarios, colocar algún estereotipo que ha sido tradicionalmente negativo y criticado como para fomentar algo. Un ejemplo de ello es que siempre que sale algún personaje gay, algún hombre homosexual, un hombre gay, es el típico afeminado que tiene una forma de hablar muy distinta a la norma social, por así decirlo, viste de una manera muy extravagante, o la manera en que son representadas las personas del colectivo trans en general, tanto transvestis, transexuales, intersexuales, siempre son representados de una manera burda, donde tienden a reproducirse burlas en torno a las construcciones de identidad de este tipo de personas. Entonces es un tipo de violencia simbólica. Otro tipo de violencia simbólica es, por ahí lo dice esta autora, de Puede hablar el subalterno, no recuerdo ahorita muy bien cómo se llama, pero es otro texto que recomiendo mucho. Puede hablar el subalterno, y ella habla que un tipo de violencia epistémica, mejor dicho, es como ir en el camión y aprenderme la canción que no me gusta, pero que me la sé de memoria, ¿no? Lo mismo sucede con un montón de discursos de género que a lo mejor no nos gustan algunos contenidos, pero nos lo sabemos, ya sea porque de chiquitos lo vimos, lo aprendimos, lo reproducimos, o porque tomamos el transporte público diario y ponen todas esas canciones que no nos gustan, pero terminamos aprendiéndolas, ¿no? Es un tipo de violencia simbólica también y de violencia epistémica. Nos dice por aquí Paloma Franco también que la publicidad está llena de manifestaciones micromachistas, claro, e incluso publicidad sexista. Por eso es muy importante analizar este tipo de violencia simbólica para evitar su reproducción. Y cuando hablamos de expresiones discriminatorias, pues estamos hablando de todos esos comentarios y todos los discursos que vemos en redes sociales y que personalmente ya estoy un poquito harto, donde pues estamos discutiendo todos contra todos y agarrándonos todos contra todos, pero que en los insultos vienen estereotipos de género bastante marcados. Y la cobertura discriminatoria de medios de comunicación. Pasamos a la siguiente, a ver si lo que sigue puedo relacionarlo con esta. Pero cuando hablamos de coberturas discriminatorias, en el caso de acoso, y que pueden ser acecho, oleadas de insultos en grupo, mensajes de desconocidos, mensajes repetidos, envío de fotos sexuales no solicitadas, también vamos a hacer un paréntesis aquí, y en la definición nos dice que son conductas de carácter reiterado y no solicitado hacia una persona que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. Estas conductas pueden ser sexualizadas o no. Y me gusta hablar mucho del caso de el HH, que creo que ya lo hablé en el video pasado, no me acuerdo, pero teníamos por ahí el caso de Herrera, el futbolista mexicano de la selección, que en el anterior mundial se fue, me parece que fue en Rusia, no recuerdo en dónde fue, se fue a Europa, y en la festividad ahí con los compañeros de la selección mexicana se filtraron algunas fotos donde él estaba festejando con unas escort o skort, que en términos generales pueden ser denominadas como trabajadoras sexuales, son personas que acompañan ciertos eventos, mujeres que acompañan eventos. El punto es que se filtran estas fotos, llegan a México, llegan a la esposa del HH, y todos los hombres, por pocas veces, nos juntamos, y digo nos porque pertenezco al grupo de hombres en general, para dizque organizar una marcha virtual en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para que su esposa lo perdonara y le permitiera regresar al Mundial, porque el HH tuvo que viajar de Europa para México, además de que fue algo de que nos enteramos todos. Yo creo que no era necesario que se enterara todo México de esta situación, pero una de las situaciones fue que los hombres estaban poniendo de acuerdo para que lo perdonaran. Y en el mismo caso de la chica que bautizaron como Lady Coral, una chica que se fue a su despedida de soltera, se besa con otro tipo en la despedida, alguien filtra las fotos y el video de lo que estaba sucediendo, y nuevamente todos los hombres nos estábamos poniendo de acuerdo para insultar a Lady Coral, para ofenderla. Fueron mensajes de insultos masivos de una manera totalmente horrible y detestable, y además se generó un hashtag
que decía hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Donde los hombres estábamos diciendo que era importante visibilizar esta situación para como esta complicidad entre hombres. Y es en una situación muy similar, podemos ver cómo tanto en lo digital como en cuestiones de género, no hemos tenido, tanto históricamente como actualmente, las mismas posibilidades. Es decir, en el caso reiterado de la infidelidad como tal, nosotros los hombres hemos tenido incluso aplausos cuando tenemos múltiples parejas, mientras que las mujeres incluso pueden ser víctimas de feminicidio. Algo que es muy importante resaltar, sobre todo en espacios de violencia digital, porque de Lady Coral se filtraron bastantes datos personales. Hubo un caso también de otra chica donde en redes sociales publicaron su dirección para poder insultarla y ofenderla. Entonces, este es un tipo de violencia, acosar tanto en masa como en el tipo de violencia anterior, como en donde son conductas de carácter reiterado y no solicitado a una persona. También pueden ser estas solicitudes de mensajes en Facebook que se están mandando constantemente para que una persona nos agregue, para que hable con nosotros. También he tenido, lamentablemente, el caso de compañeras y de amigas que me han dicho que sienten miedo porque algún tipo les está mandando mensajes constantemente para que sean aceptados en sus redes sociales. Normalmente cuando viene el rechazo, una de las cosas que hemos hecho nosotros los hombres también, pues es devolver insultos y agresiones. Y ese es otro tipo de violencia. Y por último, subrayar en donde dice envío de fotos sexuales no solicitadas. La famosa dick pic que estamos mandando sin que nadie nos la pida, mandar fotos desnudos de nosotros sin que nadie nos la esté solicitando. Es un tipo de violencia digital también, y que pueden ser conductas sexualizadas o no. Es decir, el estar mandando mensajes constantemente para que me respondan, mandando solicitudes de amistad constantemente para que me acepten, es un tipo de acoso digital que tenemos que tener muy marcado. La siguiente, por favor, nos dice por aquí Iván David. Hola Luis, siempre un gusto saludarte y gracias nuevamente por el taller. Muchas gracias a ti por estar por aquí nuevamente, Iván. Un abrazo enorme. Y dice, ¿es el bloqueo indiscriminado con motivo de ghosting una forma de violencia digital? Y si es así, ¿en qué categoría entra? El bloqueo indiscriminado con motivo de ghosting. No estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero creo que te refieres como a cuando bloqueamos a alguna persona para hacerle ghosting, ¿no? El desaparecerme, el no contestar más, olvidarme de la otra persona, y la bloqueo pues para que se preocupe, para que no esté sabiendo qué estoy haciendo, en dónde estoy, cómo estoy, en fin. Yo creo que sí podría ser un tipo de violencia porque está muy ligado al ghosting como tal. Tengo todavía mis dudas en torno al ghosting porque a veces puede cruzarse la línea de desaparecerse a pedir mi espacio personal, ¿no? Este famoso enojarse porque me dejan en visto, pues sí es un poquito negativo, porque puede que yo esté ocupado, puede que esté haciendo otras cosas y que no pueda contestarte de manera inmediata, pero entiendo que el ghosting es, por ejemplo, cuando una persona se desaparece una semana completa, no sabemos absolutamente nada de la otra persona, y claro, este bloqueo indiscriminado sería un tipo de violencia, porque lo que está tratando de generar en la otra persona es precisamente exacerbar su preocupación, una cuestión emocional que todos y todas tenemos, se está tratando de hacer con un fin, y es el fin de preocuparle, el fin de generarle ansiedad, estrés por lo que está sucediendo, por lo que está viviendo. Yo creo que iría por ahí, a ver si ahorita aparece. La siguiente, pues son amenazas que tienen que ver con expresiones y contenido, tanto verbal, escrito, en imágenes, etcétera, en un tono violento, lascivo o agresivo, y que manifiestan una intención de daño a una persona, sus seres queridos y o bienes, y que pueden ser mensajes, imágenes o videos con amenazas de violencia física, sexual, atentar contra su vida, etcétera. Creo que en esta no hay demasiado para profundizar, entendiendo nada más que son todas las amenazas que podemos recibir por medios digitales. La siguiente, por favor. En el número 8 podemos ver que compartir o publicar sin consentimiento algún tipo de información, datos o información privada que afecte a una persona, y que puede ser difundir información personal e íntima sin consentimiento. Y aquí sí hay que hacer un detenimiento muy fuerte para entender lo que está sucediendo del lado de las masculinidades, y que puede ser compartir información privada, como el dogging, exposición de identidad o preferencia sexual que genera riesgo, que es denominado outing, o sea, como sacar a una persona del closet sin que lo quiera, sin que lo desee,
es necesario respetar también la privacidad de la otra persona o exponerla a todo el mundo por alguna falta ya que haya cometido. La difusión de contenido íntimo o sexual sin consentimiento, que es compartir el famoso pack, que eso es algo que estamos haciendo mucho todavía nosotros los hombres, y que es muy importante entender que no nada más es violencia cuando le envío a alguien la foto de otra persona que me mandaron a mí. Desde que yo llegue con el teléfono y se lo enseñe a mi compadre, a mi amigo, a mi vecino, y le diga, mira lo que me mandaron, aunque no tenga la foto en su posesión, es un tipo de violencia, porque esas fotos, esos contenidos, tenemos que entender que nos están pasando a nosotros en pleno ejercicio de la confianza y que nosotros no tenemos el derecho de romper esa confianza con las personas que están compartiendo con nosotros. Y redireccionar siempre el discurso. Normalmente en secundarias nos hemos topado mucho que siempre la persona que es visible, obviamente es la persona que compartió sus fotos, que en este caso tienden a ser las mujeres. Y los agresores, las personas que difundieron, las personas que compartieron, casi nunca son visibles. Es decir, no se sabe quiénes fueron las personas que estuvieron difundiendo, compartiendo, o entre comillas, no se saben. Y tanto el escarnio social como la represión casi siempre viene por la persona que se tomó la foto y la envió. Incluso hemos notado que en algunas secundarias las chicas terminan cambiándose de escuela o dejando de estudiar por todo esto que sucedió, cuando los agresores permanecen dentro de la escuela sin ningún tipo de conflicto. Entonces es importante redireccionar el discurso hacia las personas que difunden y comparten estos contenidos y no a las personas que en ejercicio de su confianza lo están transmitiendo a personas de afecto. Difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento, que ya es lo que hablé un poquito, y el uso de información sin consentimiento, revelación de la información privada, pornografía no consensuada, es otro tipo de información. Teniendo en cuenta, hacemos un paréntesis aquí, que la pornografía, como ya lo vimos en Historia de la Pornografía, pues mucha de ella puede estar grabada en espacios de trata, ¿no? Es decir, mucho de lo que estamos consumiendo e incluso compartiendo, entender que ese pack que a mí me puede estar llegando por un grupo, por un amigo, por lo que sea, generalmente tiende a ser una foto no consensuada. Y que yo al estarlo compartiendo, pues estoy siguiendo con esta cadena de violencias. Lo primero que tenemos que hacer nosotros al recibir algo que no pedimos, pues es eliminarlo y tratar de reportarlo en alguna situación y sobre todo ponerle un alto a la persona que nos lo está enviando. Creo que por aquí es como un poco de lo que tenemos que mencionar. Pasamos a la siguiente, por favor. Nos dice Paloma que quien encubre y no dice nada también es cómplice. Claro, ahorita vamos a poner un video a ver si es que se alcanza a ver y si no les dejamos la liga. Seguramente ya lo conocen, pero es la campaña Avon, donde menciona que no solamente se trata de que nosotros no compartamos el pack y de que no estemos como difundiendo, sino de que también podamos decirle a nuestros compañeros, hombres sobre todo, que no lo hagan, ¿no? Y ponerle un alto en el momento necesario, en el momento adecuado, no formar parte de estos grupos de WhatsApp donde se están compartiendo contenidos pornográficos constantemente, etcétera. Otro tipo de violencia que nos menciona este informe es la extorsión, cuando obligamos a una persona a seguir la voluntad o las peticiones de un tercero, que la controla o intimida ejerciendo un poder adquirido por poseer algo de valor para ella. Y en términos sexuales es llamada sextorsión, que tiene que ver con presionar a nuestra pareja o presionar a personas que están cerca de nosotros a que hagan o dejen de hacer algo, y si no, vamos a compartir las fotos que tenemos, el video íntimo que tenemos o alguna información importante que tenemos de la persona. Tomando en cuenta que es un tipo de extorsión, que en el caso de sexualidad tiene que ver con sextorsión, y que no es válido pues recurrir a estas situaciones. En Black Mirror, nuevamente hay otro capítulo, no recuerdo ahorita el nombre, por ahí alguien si se acuerda lo escribirá, que tiene que ver con un chico que está viendo pornografía, se está masturbando y es espiado mediante su cámara web. Entonces terminan controlándolo y manipulándolo para que haga diferentes actividades. Entonces ahí tenemos un ejemplo en una serie sobre esta situación. En la siguiente, por favor. En desprestigio, que es una descalificación, daño
perjuicio de la trayectoria, credibilidad, trabajo profesional o imagen pública de una persona, grupo o iniciativa a través de la exposición de información falsa, manipulada o fuera de contexto. Difusión de contenido, campaña de desprestigio, difamación o descalificación. Nos damos cuenta de que estas situaciones están totalmente normalizadas, estos tipos de violencia, sobre todo en campañas políticas, ¿no? Cuando viene esta etapa de campaña política y salen un montón de videos, de publicidad general, etcétera, para poder desprestigiar a todo un movimiento político. Lo mismo sucede con el caso de las compañeras feministas, que igual hay muchos grupos que están tratando de descalificar, generar perjuicios, dañar directamente a los colectivos en espacios de redes sociales, y que también puede ser como descalificar o dañar a una persona haciendo pública su imagen, ¿no? Es desprestigiar en general. Se relaciona un poquito con el caso de Lady Coral también, con lo que hablamos hace ratito, pero también es importante mencionar que estos tipos de violencia digital normalmente no se ejercen de manera unilateral o unívoca, es decir, son varias las violencias que se están generando y que se brincan para generar un daño hacia una persona. De manera que en el caso de Lady Coral, por ejemplo, está el desprestigio, porque hay un desprestigio social hacia ella, está el acecho, porque muchas personas están acechándola y viendo en dónde está, qué está haciendo para poder desprestigiarla, violencia sexual, en algunos comentarios que se le están haciendo a las personas, etcétera. Normalmente son varios los tipos de violencia que se ejercen. Seguimos, por favor. Es Cállate y Baila, exactamente. Gracias, Scarlett, en el Black Mirror. En el 11 tenemos abuso y explotación sexual, que está relacionada con las tecnologías y que es el ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen y o su cuerpo contra su voluntad, en donde la tecnología es intermediaria y fundamental para llevarlos a cabo. Puede implicar la obtención de un beneficio, que puede ser económico o no. Y claro, que tiene que ver con el enganche con fines de trata, enganche con fines de abuso sexual, que es como es el grooming. Ahorita vamos a hablar de grooming, y por ahí una campaña de Movistar que habla de grooming bastante buena, que ahorita igual pondremos en comentarios, para que igual puedan socializar el tema. Y pues es algo que sabemos todos y todas, que sucede mucho, sobre todo en el espacio de Tlaxcala, por ejemplo, donde hay personas que se hacen pasar por sujetos menores de edad o más jóvenes, eso es el grooming, para poder enganchar o ligar a una chica, hacerse pasar por su novio, y ya una vez que están muy adentro de la relación, explotarla con fines de trata. Es algo que sucede muchísimo en espacios de trata. Pero además también todo lo que sucede en el tema de pornografía, que ya hablamos, es decir, mucha de la pornografía que está gratis en páginas de streaming, pues tiende a ser pornografía en realidad generada de espacios de trata de personas y no desde el consentimiento de las personas. En el anterior de desprestigio, no, creo que no. Bueno, creo que es que tenía que darles otro consejo, otra herramienta de defensión, pero ahorita la iremos viendo. Pasamos a la siguiente, por favor. En la 12, que ya son afectaciones a canales de expresión, y que esto ya tiene que ver con algo un poco más grande, que es cuando se refiere a las tácticas o acciones deliberadas para tirar y dejar fuera de circulación canales de comunicación o expresión de una persona o un grupo, y que tiene que ver con bajas del perfil o páginas en redes sociales, restricciones de uso de dominio, robo del dominio, como blackouts, del estado de la empresa durante una reunión o protesta por el proveedor. Aquí ya son cosas un poquito más grandes y que tiene que ver con censurar o restringir la posibilidad de comunicación de algún colectivo, de algún grupo de personas. A veces puede suceder con una radio comunitaria, por ejemplo, cuando la dan de baja, cuando no le permiten existir, cuando la bloquean constantemente. Esto ya tiene que ver con violencia digital como un poco más grande y que no se relaciona directamente con violencia de género como tal. Siguiente, me parece que hay una más. Sí, omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Esta se relaciona con la anterior y que tiene que ver con aquellas personas que tienen el control para regular el comportamiento de las personas en ciertas redes sociales o en ciertos espacios y no lo hacen. Nuevamente, a modo de experiencia, en algún momento yo ando echando bastante pleito en mi comunidad para que se resolvieran algunos temas de deforestación. Estaban talando un montón de árboles,
estuvieron haciendo un montón de cosas con una obra por parte de la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dentro del grupo del pueblo, donde estaba la presidencia, estaba el presidente y estaban todas las personas presentes, pues se vinieron contra mí un montón de menosprecios, una oleada de acusaciones, amenazas, ofensas, y las personas, que en este caso eran las personas de la presidencia, tenían el poder para regular el comportamiento, para aplicar sanciones, para poder decir que en ese espacio no se habla de esa manera, y hicieron caso omiso. Esa es una omisión por parte de actores con poder regulatorio, donde no están metiendo las manos para solucionar o sancionar, sobre todo agresiones relacionadas con las tecnologías. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí ya tenemos un violentómetro digital que lo creó el Frente Nacional por la Sororidad, que encabeza y fue fundado por Olimpia Coral Melo. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Y más o menos podemos ver que el violentómetro digital inicia en una exclusión virtual, que puede ser lo que mencionábamos hace tiempo, el hecho de no permitir participar en algún grupo o en algún colectivo a una persona que debería tener el derecho de participar. Esa sería una forma de exclusión virtual. Lo que mencionaba Iván hace ratito con el grooming, el aislamiento, podría ser una forma de exclusión virtual que representa un tipo de violencia digital. Pero de ahí podemos pasar a insultos electrónicos, violación de datos personales, el acecho o el stalking del que ya hablamos, hostigamiento virtual, suplantación de la identidad virtual, la difamación virtual, la ciberpersecución, la sextorsión, la difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona, y por último la trata virtual de personas. Y aquí hay algunas definiciones, como el ciberbullying, que lo tenemos bastante claro como acosar, denigrar, hostigar, ofender constantemente a alguna persona o algún grupo. El phishing, que les comentaba que es una estafa o un fraude, donde alguna persona usurpa la identidad de algunas personas o empresas para obtener datos importantes. Normalmente sucede en espacios de correo electrónico o en celulares por WhatsApp, por mensajes directos. El grooming, que son adultos que se hacen pasar por jóvenes con fines de violencia sexual en contra de las menores de edad. El stalking, que es el acecho de una persona cuando persigue de manera obsesiva a una persona. Y la extorsión sexual, que ya hablamos un poquito de esto. Y que consiste en la amenaza de revelar información íntima sobre la persona a cambio de que haga o deje de hacer algo. La siguiente, por favor. Creo que aquí ya empezamos con los videos. Ojalá puedan ir jalando. Aquí tenemos para empezar la ley Olimpia, que tenemos la fortuna de que el año pasado entró en vigor aquí en Puebla, en funcionamiento aquí en Puebla. Nos quedamos un poquito, y que es por parte de una iniciativa de la activista Olimpia Coral Melo. Ella sufrió un tipo de violencia que en su momento no estaba tipificado en la ley, no se estaba mencionando, y ella levantó toda una campaña para poder darle nombre ante la ley a lo que ella estaba viviendo y a lo que muchas mujeres están viviendo actualmente. Tener en cuenta que la ley Olimpia pues pretende precisamente que ya sea posible denunciar a todos los agresores que estén compartiendo nudes sin consentimiento, que estén compartiendo videos sexuales sin consentimiento de la otra persona, que estén difamando, acechando o manifestando cualquier de los tipos de violencia que mencionamos hace ratito. Bueno, pues la ley Olimpia ya tiene sanciones claras para las personas. Podemos ver ahí abajo, solamente que un poquito pixelado, algunos estados donde ya está en vigor esta ley, que es en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, entre ellos está Puebla, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, entre otros, y pues ya existe una ley que va a dar respaldo a este tipo de acciones indebidas. Pasamos a la siguiente. Ojalá sea posible verlo, a ver si es posible ver este video, a ver si nos da chance, intentémoslo. Es el video, para que lo vayamos recomendando en comentarios, es de Plumas Atómicas el video, y le hacen una entrevista a Olimpia, donde ella habla de manera excelente y por su propia voz, que me parece mucho más importante, sobre el tema de la ley Olimpia. Si es posible que se reproduzca, si no, lo dejamos en comentarios para que lo vayan viendo y continuamos. A ver, vamos a intentar.
Lo bueno es que tienen subtítulos, entonces es muy importante. Así está bien, sin sonido está bien. Ahí con los subtítulos tenemos un poquito de referencia y poder entender que esta ley se aprobó en diferentes estados por la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es muy importante como subrayar que lo que menciona Coral es muy cierto, ¿no? Es decir, pareciera que lo que sucede en el espacio online no es real. Es como que está pasando en la pantalla y por lo mismo no es real. Cuando es totalmente real, totalmente válido lo que está sucediendo en el espacio público en redes sociales, y que es muy importante visibilizarlo. Ella menciona que se hablaba de porno venganza, lo que implicaba que pareciera que la mujer era culpable de lo que estaba viviendo y por eso se estaban vengando de ella. Entonces es muy importante ir cambiando, como dice también en el video, analizar educación digital. En las escuelas todavía no tenemos alguna materia o un aula o algún espacio donde nos estén hablando de esto, cómo guardar el contenido delicado en nuestros teléfonos, cómo tener contraseñas seguras, cómo evitar que entren personas a nuestras redes sociales que no queremos. Es decir, esto no se está enseñando tampoco en las escuelas. Incluso sobre cómo ejercer nuestra sexualidad en medios digitales de una manera más segura. Por ahí se menciona que cuando compartamos alguna foto de algún desnudo o alguna foto íntima, es muy importante que no se vea la cara, que no se vean marcas o tatuajes que puedan identificarnos directamente con nosotros.
que pues, si se puede, se le pueda poner alguna marca de agua con el nombre de la persona a la cual se le estamos enviando, con algún código para identificar quién fue la persona que está difundiendo en caso de que se difunda, etcétera. Hay bastantes herramientas que podemos tener para poder vivir una sexualidad un poco más libre en los medios digitales, pero en realidad será libre cuando nosotros, sobre todo los hombres, nos destinemos, nos pongamos realmente la decisión de no violentar, ¿no? En ese momento vamos a poder alcanzar un espacio de libertad mucho mayor cuando en realidad no haya personas que estén agrediendo o violentando. Exactamente, nos dice Diana Vallardes que hay gente que tiene el descaro de decir que sus discursos de odio son humor negro. Por ahí tenemos también un problema bastante grande con la comedia. Incluso es algo que hacía revisión Aristóteles cuando surge la comedia como género narrativo. Y decía que la comedia es como el arte más burdo porque se puede hacer burla de cualquier cosa. Actualmente el humor negro tiende a ser súper ofensivo, es decir, es un tipo de discriminación, es un tipo de ofensa, es un tipo de violencia que se genera y que se está defendiendo. Muchos comediantes se están defendiendo bajo su eslogan de que es comedia. Y pues no, no es comedia, es violencia y se tiene que mencionar tal y como es. En la siguiente, por favor, nos dice de nuevo Iván, para conocer mejor sobre el tema de la ley Olimpia, recomiendo Pláticas Violentas. El capítulo de Caso Olimpia es un podcast a cargo del Centro de Estudios de Género del Colegio de Lingüística, de Filosofía y Letras de la UAP. Excelente, pues qué bonito, Iván. Voy a checarlo porque no lo he checado y me parece bastante interesante. En los talleres siempre hacemos un ejercicio donde nosotros los hombres nos comprometemos o tratamos de hacer un compromiso para renunciar a todas estas prácticas. Es importante renunciar sobre todo a las prácticas más normalizadas, ¿no? Que normalmente se dan dentro de espacios de pareja, desde los celos, limitar a la otra persona, pedirle que me mande geolocalización de dónde está, de cómo va vestida, de con quién está, que me mande foto para saber si quiénes están presentes en la reunión. Todo esto que ya hablamos un poquito en los videos anteriores son tipos de violencia que pasan a lo digital desde el control, desde los celos de las personas para poder controlar y regular a las otras personas o participantes de la relación, teniendo en cuenta que pues nosotros somos los que tenemos que hacer un compromiso de renuncia verdadero. La siguiente, por favor, creo que todavía hay, no estoy seguro. Bueno, esta es la campaña de Cambia el Trato de Avon. Yo creo que ahorita no la ponemos porque ya está en comentarios. Revisen toda la campaña, seguramente ya la conocen. Son uruguayos los que salen en esta campaña, son bastante buenos. El siguiente, creo que hay otro video más adelante. No, regresamos uno si es posible. A ver si es posible que pongamos este de Cambia el Trato para que lo veamos de manera rapidísima. No sé si por ahí, Paloma, tienes tus audífonos. A veces yo cuando desconecto mis audífonos ya se escucha el audio en vivo, pero si no, debe ser por la plataforma. Pero me parece que de todos modos tiene subtítulos.
Listo, pues ese es el de Cambia en Trato. A ver si es posible que pongamos ya sobre el siguiente, que es de Movistar, y ponemos Grooming Movistar y ya va a salir. Ese no tiene, me parece que audio como tal, tiene algunos subtítulos y es muy cortito. Mientras voy respondiendo a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué se puede hacer frente a las personas que, al ser evidenciadas, acusan de generación de cristal? Es muy interesante todo esto que sucede con el término de generación de cristal porque pues viene precisamente de otra generación más adelante que la nuestra, o incluso de personas de nuestra generación que están acusando como de frágiles a las personas que están denunciando cosas, ¿no? Que están levantando la voz en general. Para empezar a entender que esto de frágil, o sea, se le dice de cristal porque es frágil, porque se rompe, nuevamente entra en la dicotomía de lo fuerte y lo frágil, ¿no? Y el hecho de que querramos desprestigiar algo por frágil lo trae de nuevo a este espacio feminizado que históricamente le han dado como la característica a todo lo femenino, como lo negativo, lo frágil, lo emocional incluso, frente a algo que es fuerte, ¿no? Y desde ahí se puede empezar a analizar la generación de cristal con esta iniciativa de que seamos fuertes, entendido con que nos aguantemos, ¿no? O sea, que aguantemos todo, cuando pues no es nada sano. En realidad, esta llamada generación de cristal ha puesto sobre la mesa muchas cosas que estaban ahí, pero de las que no se hablaban. Y que si se hablaban de manera despectiva, de manera de tabú, de manera de discriminación social, incluso un montón de cosas, ¿no? Y pues las personas que son evidenciadas en algunos espacios y que tachan de generación de cristal, pues bueno, más bien somos nosotros no aceptando lo que nos habita, ¿no? Lo que nos corresponde. Yo sí me atrevo a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño, subrayar un poquito sobre el tema de la evidencia, ¿no? Es decir, lamentablemente y positivamente también, o sea, de manera positiva, los espacios en redes sociales nos han permitido llegar a muchos espacios a los cuales no hubiéramos podido llegar si no existiera esta revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, también podemos entrarle a un escarnio social o a un, digamos, poner en evidencia ya todo, de manera que un sujeto puede estar vulnerado, sobre todo una mujer, al ser objeto público, ¿no? Es decir, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace público y con qué intención se hace público, porque si no terminamos precisamente en este espacio de vigilar y castigar de Michel Foucault, donde en realidad lo que estamos alimentando es el morbo, el chisme, el escarnio, mucho más que la crítica, ¿no? Entonces, puede ser muy delicado. Hay personas, yo por ejemplo, soy una de ellas, que sí me pega mucho el ser visible, ¿no? Me gusta dar estos talleres, me gusta estar aquí, pero no me gusta que sea yo la voz del tema de masculinidades, porque pues no, para nada, ¿no? Soy un sujeto más por ahí que le entró al tema, que estudió algunas cosas, que las sabe y ya. Pero de eso a pasar a ser un sujeto público es algo un poco complicado. Nos dicen por ahí que ahorita no encuentran el video, no pasa nada. Es una campaña bastante buena que van a poder ver, donde participan dos menores de edad que parece que se están conociendo, pero al final en realidad son dos adultos. Y lo que nos menciona Movistar España es que esta práctica sucede tanto que incluso los agresores se podrían encontrar entre ellos. Entonces también tener mucho cuidado no solamente de nuestros equipos, sino de los equipos que tienen nuestros menores, tanto sobrinos, sobrinas, primos, primas, hijos, hijas, tener muy en cuenta que es una puerta como Narnia para entrarle al mundo digital con todos los riesgos y todos los beneficios que implica. Entonces es muy importante que nosotros reduzcamos los riesgos que podemos vivir, que como hombres nos comprometamos a no reproducir lo que estamos reproduciendo, que realmente tengamos un compromiso. Y la última recomendación por ahí es un video del cuadro de honor, a ver si lo pueden ver, que se llama Hola Hermosa, pero hola como hola de mar y hermosa sin H y con Z.
Se los dejo ahí también para que lo vean. Y este colectivo lo que hizo fue tomar screenshots de todos los comentarios violentos que hacían muchos hombres de acoso y de violencia y formar una especie de como de reggaetón o una especie de música ahí medio curiosa para burlarse precisamente de estos comportamientos en redes. Se los dejo también ahí a su disposición para que lo puedan ver y puedan reír un rato. Y yo creo que por mi parte el día de hoy ya sería todo, ya vamos una hora, me da mucho gusto, y despedirme ahora sí formalmente con todos y todas ustedes, agradeciendo mucho el espacio que se generó aquí con nosotros, el espacio que tenemos con la Secretaría para la Igualdad Sustantiva para poder compartir estos temas, la oportunidad que ustedes nos dan, y ya está por ahí Paloma, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Luis. Pues, como siempre, fue algo, pues, me encantó, porque son temas que son importantes. La violencia ya, pues, ha avanzado, y el hecho de que empecemos a visibilizar que espacios como el digital ya es un punto donde pueden ser vulnerables las personas, entonces, empezar visibilizando, ¿sabes? Decir, tienes que ver que te pueden estar violentando y posiblemente tú no te des cuenta, porque hay manifestaciones que pasan desapercibidas, porque lo justificamos, porque pues la cultura dice que está bien y ese tipo de cosas. Y como bien mencionabas, el hecho de que termina su relación y pues tal vez tu pareja ya filtró tu pad, ya encuentras tu número en páginas pornográficas, y como bien lo decías, el hecho de que una mujer, o sea, la diferencia de cómo las mismas cosas las sufren diferente los hombres, las mujeres, bien lo decía, lo del jugador y lo de Lady Coral, cómo fue que dos personas que estaban pasando por el mismo suceso tuvieron pues manifestaciones totalmente diferentes. Ahora yo quisiera hacerte dos preguntas. Sí. Y quisiera que me dijeras, ¿tú qué opinas que deben iniciar los hombres a empezar a reiniciar? Y es algo primordial, ¿cómo los hombres pueden saber e identificar estas manifestaciones violentas? Porque es muy difícil identificarlas. Entonces tú, como hombre, ¿cómo crees que se podría iniciar a visibilizar, a darte cuenta cuando estás siendo violento? Claro, yo creo que sí nos damos cuenta. O sea, yo creo que no lo hemos reconocido como violencia, porque la experiencia que he tenido con muchos compañeros, incluso con usuarios que han venido, es que ellos lo ven como que se están defendiendo de algo, ¿no? Como es que, un ejemplo, muchos usuarios han venido diciendo que su pareja les fue infiel y que ellos han tenido problemas en su relación porque su esposa les fue infiel y ellos descubrieron la infidelidad. Pero cuando empezamos a trabajar el tema y a platicar y todo, nos damos cuenta de que en realidad ya había infidelidades por parte del sujeto anterior, o si no las había, había ya una relación de violencia dentro de la pareja que no se está analizando como tal, o sea, no se está analizando como violencia, se está analizando como parte de la normalidad de las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, pues sí nos peleamos a veces, pero nos llevamos bien. Entonces, yo creo que nos damos cuenta cuando estamos ejerciendo violencia porque reconocemos que la otra persona se siente mal, se siente ofendida, se siente triste, se siente vulnerada, pero no sabemos qué hacer con eso, o no nos decidimos a hacer nada con eso. Entonces, lo primero pues es todas las campañas, ¿no? O sea, que todo se sature con el diálogo, que esa generación de cristal se vea, esté presente y que no deje de romperse en mil pedazos para que se fragmente y se divida muchísimo, porque si no le ponemos nombre, pues no va a haber una forma de cambio. Y la segunda, pues reconocer que muchos de los espacios masculinos pues reproducen muchísima violencia, ¿no? Es decir, que el espacio entre amigos, entre cuates, apenas sucedió hace una semana, que pasamos como 10 minutos en una fiesta, no quisimos pasar más tiempo, porque estaban comentando muchos tipos de violencia que estaban ejerciendo, pero desde una forma de valentía, ¿no? Como decir, yo logré
hacer esto, yo logré hacer el otro. Y no se está identificando como violencia como tal. Entonces, sería pertinente multiplicar todos estos espacios con personas que son identificadas como agresores a través de la fiscalía, a través de los descalificadores, empezar a poner como sanciones este tipo de talleres, este tipo de pláticas, para que entonces los sujetos tengan que entrar. O sea, a veces no hay de otra. Creo que por ahí un poquito. Muchas gracias, Luz. Creo que Diana hizo una pregunta y ella pregunta, ¿qué se puede hacer frente a las personas que al ser evidenciadas acusan de generación cristal? Sí, es lo que mencionaba un poquito hace rato, pues ahora sí que las acusaciones de esas personas tendrán que salir de lado y teniendo en cuenta lo que mencionaba con la generación de cristal, ¿no? Dice por ahí también Iván, que recomienda resignificar ese dato de cristal y asumirnos que sí somos de cristal, somos más transparentes, somos más limpios, somos más cortantes, como dice él, y además lo que estaba mencionando hace ratito, ¿no? Un cristal se fragmenta en 1000 pedazos y tiende a llegar más lejos, ¿no? Entonces, pues ir reconociendo que la ofensa desde donde viene la generación de cristal es apelando a la fragilidad, ¿no? Y que eso es nuevamente recaer en este machismo donde lo femenino es frágil y delicado y lo masculino es fuerte y se aguanta todo, ¿no? Entonces no se trata de que nos aguantemos, no se trata de que lo dejemos en el silencio, se trata de hablar poco a poco de estas cosas. Muchas gracias, Luis. Bueno, no sé si quieras comentar algo más para finalizar. No, creo que no, creo que agradecerles mucho. Hoy sí me estoy sintiendo un poquito raro, lo habrán notado, me duele un poco la cabeza, entonces por eso ando así, pero estoy muy contento de estar con ustedes, agradezco mucho el espacio, el tiempo, el interés sobre todo, y espero que sigamos trabajando. Sí, claro que sí. Esperemos pronto tenerte por aquí de nuevo porque pues das unos temas increíbles y ahora sí te agradezco mucho por participar con nosotras y con nosotros y pues estuvo genial. Ahora sí doy por concluida nuestro ciclo de conferencias. Esta fue la última y muchas gracias. Ahora simplemente voy a hacer como un spot publicitario de nuestra próxima plática que va a ser la próxima semana, que se llama que es el que no brinque, que responsabilidad del lenguaje que usamos. Entonces se va a tratar sobre el lenguaje, principalmente de que hacernos responsables de lo que decimos y cómo lo decimos y que el expresar las palabras puede pues traer consecuencias. Hay cosas que de repente decimos que no son nada, pero tiene unas implicaciones grandísimas en cuanto lo expresamos. Bueno, ahora sí, doy por finalizada. Te agradezco mucho, que tengas buena tarde y también a las personas que nos están viendo en el live, muchas gracias por estar aquí y hasta luego. Gracias, que estén bien, hasta luego, un abrazote.